La Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo y CTU Radio los saludan este inicio de semana en Colombia. Hoy, como lo afirmamos a través de nuestras redes sociales, realizaremos un análisis de algunos aspectos que debe tener la reforma laboral en Colombia. Una reforma laboral que sin duda ha generado muchos planteamientos, ha generado polémica y gran preocupación por parte de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Para realizar este análisis saludamos a Yamile Garzón, presidenta de FEDUSTRA Bogotá. Hola Leumann y a toda la gente que nos ve, bienvenidos a este espacio donde trataremos de hablar un poquito sobre las situaciones que se están presentando frente a la sonada propuesta de reforma laboral en Colombia. De igual manera nos acompaña en esta oportunidad nuestro directivo de la Central del Trabajo CTUSTRA, William Fuentes. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación, saludos a Yamile, a Leumann. Vamos a tratar del tema que en este momento nos tiene mucho que, o nos preocupa altamente, que es el tema de qué es lo que tiene que ver con la reforma laboral. Los invitamos a ustedes a participar a través de nuestras redes sociales, a través de este espacio, utilizando el numeral CTU Radio. Yamile, pues sin duda este tema de la reforma laboral ya los empresarios han manifestado, o por lo menos han dado algunas pistas de lo que según ellos debe ser el nuevo cambio en la manera de contratación por parte de los trabajadores y trabajadoras del país que va a afectar el mundo del trabajo. Sí, Leumann, es que creo que digamos que si uno lo mira, pues es un asunto normal, ¿cierto? Creo que se vienen desarrollando unos ajustes en un modelo económico que cada vez genera más expoliación hacia los trabajadores principalmente. Una burbuja inmobiliaria imposible en Colombia, una cantidad de factores alternantes en la economía no legal en nuestro país que de alguna forma tendrán que justificarse y siempre los más sacrificados somos los trabajadores en todo lado. Creo que justamente eso es uno de los puntos que ha sido tan cuestionado y es, bueno, efectivamente hay una serie de reformas que se desarrollan y en todos los países se desarrollan reformas laborales con cierta periodicidad, digámoslo, por lo menos en América Latina estamos muy acostumbrados a ello. El punto es qué es lo bueno, qué es lo que afecta a los trabajadores y cómo debería hacerse, más allá del tema de la reforma en general. Bueno, cuando uno escucha a William hablar al movimiento sindical, sin duda, uno de los puntos en común es que es necesario realizar una reforma laboral en Colombia. ¿Desde hace cuánto no se realiza esto? Pues mira, una reforma seria, desde que se hizo el Código Sustantivo del Trabajo. Estamos hablando de los años 50, por los años 50. Luego hubo una contrarreforma donde hubo unos cambios significativos en el año 1900 con la ley 50, pero eso tocó un poco tangencial a la parte privada, no tocó en su conjunto, como sí lo hizo en los años 50 en el Código Sustantivo del Trabajo, que debe ser así. Realmente una reforma laboral tiene que implicar la transformación de la sociedad en su conjunto, porque es que es el trabajo el que permite el desarrollo de la humanidad, es el trabajo el que permite la dignificación de las personas, es el trabajo el que permite transformar la misma sociedad, es el trabajo el eje de todo y por supuesto la sociedad debe mirarlo así. Y lo que se ha venido haciendo en el país son reformas a ciertos aspectos, de lado de contera, pero en esencia no se ha hecho lo que necesita realmente Colombia, que es una reforma para los nuevos momentos en donde empleadores y empleados y obviamente el gobierno y el Estado en su conjunto miran cómo es que se organiza la sociedad y cómo es que realiza actividades productivas que le permitan subsistir y que le permitan entender cómo es que avanza esa sociedad. Bueno, sin lugar a dudas, una de las pistas que ha dado el gobierno nacional, también los empresarios, es la necesidad en Colombia de generar procesos de contratación por horas. Ellos manifiestan que es indispensable y una de las razones es que esto lo que busca es reducir el nivel
de desempleo en el país, que es muy alto, y reducir la informalidad. ¿Qué tan positivo sería para los trabajadores y trabajadoras implementar ese nuevo modelo de contratación en el país? Bueno, yo tengo, a mí siempre me asalta una duda y digamos que tiene que ver con los antecedentes que tenemos. Creo que Colombia es un país profundamente desigual, donde un gerente de una multinacional como Bavaria, por ejemplo, puede ganarse, un gerente de ventas, estoy hablando, por la producción de la sabrosa cerveza Águila en Colombia, puede ganar alrededor de 55 millones de pesos mensuales. Ojo, 55 millones de pesos mensuales. Estamos hablando que con eso una familia en condiciones de marginalidad puede acceder casi que a una vivienda. Pero con lo que una persona se gana durante un mes, las personas podrían obtener unas condiciones de vida más dignas. Para nadie es un secreto la desigualdad social en Colombia, mucho más que otros países que nos quieren contrastar con nuestros vecinos, poniéndonos el ejemplo que allá es peor. Yo sigo reafirmando en la tesis que acá estamos en peores condiciones incluso que en Venezuela. Porque acá, igual que allá, si la gente no tiene subvenciones del Estado, no puede sobrevivir. En un país con semejante margen de desigualdad, en donde una persona puede ganarse 50 o 100 millones de pesos como ganan los gerentes de, no sé, de la Federación Nacional de Comercio, bueno, de estos gremios, y una persona con un salario mínimo, pues obviamente hacer un proceso de contratación por hora lo que va a hacer es ahondar los niveles de desigualdad y generar un caos económico donde las clases medias pues sean al contrario más expoliadas, o sea, la gente que ha medio ganado un nivel de estabilidad, pues al contrario pues tenga que descender sus condiciones de vida, pues porque van a tener. Entonces imaginémonos a un ingeniero que es contratado simplemente para unos horarios, entonces podemos contratarlo a las horas, claro, de 3 a 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 9, no sé, las horas que se les ocurra al empleador, pero la persona sí no va a tener la posibilidad de tener más salarios, más empleos como se ha dicho, porque no es verdad que se vaya a ampliar el número de empleos en Colombia, porque eso no lo ha permitido hasta ahora el modelo de economía naranja. En ningún lado está la implementación de mayores beneficios tributarios para las empresas nacionales, no está acompañado realmente de una reforma que favorezca la producción de industria nacional. O sea, van a mantenerse en los puestos, pero lo que va a hacer es que va a reducir las horas reales que tiene un trabajador hoy a la mitad o a la tercera parte, no sabría cuáles. Bueno, y en este punto es importante entonces pues analizar cuál es el valor de una hora en nuestro país. Para eso le preguntamos a Liliana Rey, directiva de nuestra Central de Trabajo de Bootstrap, que muy juiciosa hizo la tarea. Buenos días, Leumann, y buenos días a la mesa de trabajo y a todas las personas que hoy nos escuchan. Haciendo una revisión del salario mínimo mensual en Colombia, encontramos que la jornada ordinaria de 48 horas semanales, 8 horas diarias, equivale a 828.116 pesos, lo que nos lleva a un salario mínimo diario, jornada ordinaria diurna de 8 horas diarias, equivale a 27.604 pesos. Y esto pues equivale a una hora de trabajo a un valor de 3.450 pesos. Tener en cuenta que es una jornada ordinaria, es decir, de 6 a.m. a 9 p.m., y el salario mínimo de hora nocturna es 4.658 pesos. Jornada nocturna equivale de 9 p.m. a 6 a.m. Como podemos ver, nuestra hora de trabajo mínima en Colombia no equivale ni a $1, informó Liliana Rey para CTU Radio. Bueno, entonces como ya lo vimos, William, el valor de una hora laboral en Colombia, según el salario mínimo vigente para el año 2019, es de 3.400 pesos aproximadamente. ¿Cuál es la interpretación frente a esta propuesta de la contratación por horas en Colombia? Pues mire, realmente ese poder adquisitivo es mínimo, no posibilita que realmente se pueda acceder a ciertos elementos mínimos que son los que tienen que ver con la definición un poco de lo que se habla por parte de la OIT,
del trabajo decente. El trabajo decente, igual como se ha dicho en la misma Constitución colombiana, en el artículo 53 se habla de un salario vital, se habla de un salario que realmente le permita el poder tener como mínimo unos aspectos que pueda resolver dentro de su vida, y no solamente en la vida de la persona, del trabajador, sino también de sus familiares y de las personas que tiene a su cargo. Entonces, de hecho, visto de esa manera como se está proyectando y como se está presentando, y de la manera como se enmarca, pues obviamente no puede uno estar de acuerdo. Obviamente que si uno lo mira en un contexto y en una manera distinta, pues la tecnología necesariamente va a impactar y va a ser parte y va a incursionar necesariamente en el país, y a eso no nos podemos negar. Miren lo que está pasando hoy con los taxistas, lo que está pasando con Uber, lo que está pasando con las plataformas que están entrando de la tecnología. Esas plataformas se están abaratando y están facilitando o están entrando a mirar en el mercado a que se redefinen los valores de muchos de las acciones y de las actividades que se hacen, entre eso la laboral. Y creo que por eso es que se necesita hacer una reforma laboral seria, una reforma que realmente mire hoy el trabajo con un significado distinto, y que se mire que realmente garantice no esa pauperización como se quiere hacer en este momento y como sería el resultado de los actuales momentos y de las propuestas que están haciendo algunos empleadores, sino que este tipo de cosas tendría que darse en el marco de un Estado realmente democrático, un Estado que realmente tenga la posibilidad de que la mayoría de los ciudadanos colombianos seamos unos ciudadanos que tenemos un buen ingreso y ¿por qué no decirlo?, de una sociedad rica. Si uno hablamos de una sociedad como Suecia o en Europa, en Estados Unidos, etc., en Europa, por ejemplo, 20 euros es lo que pagan por hora, pero es bien distinto eso, 20 euros, el poder adquisitivo y la posibilidad que tiene eso a lo que tiene hoy aquí. Definitivamente en este estatus y en estas condiciones en que está Colombia no es posible, y nos parece que llevaría de una manera equivocada a llevar a ser más miserables a los trabajadores. Otro tema importante para analizar en este punto de contratación por horas, Yamile, es precisamente la oportunidad o cuánto tiempo tendría que cotizar un trabajador que trabaje bajo la modalidad por horas para acceder a una pensión. Y es que sin duda, pues si abre espacios de contratación en diferentes sectores productivos del país, también afecta un poco el proceso de jubilación. Sí, creo que por eso justamente es que el gobierno, o bueno, yo en este momento ya he perdido la dimensión si es el gobierno, si son unos senadores, si es un grupo de personas, algún grupo representativo de ciudadanos, de pronto de las clases más altas de este país, se han dado la tarea también de generar un proyecto de reforma pensional. Y es que nuestro país ha tenido varias reformas, y el problema en sí, yo sigo diciendo que el problema no es la reforma, sino cuáles son los contenidos que se efectúan en la reforma. ¿Quién es el que presenta la reforma? Porque en este punto, quien está presentando la reforma pensional, supongo yo, está unado a los gremios económicos, porque tiene que ir de la mano. Si hoy es bien difícil conseguir 1.200 semanas y hay tantos ciudadanos y ciudadanas que no lo logran, a pesar de haber trabajado años, de tener aportes individuales, los fondos de pensiones sobre los cuales además ya hemos señalado desde esta confederación que hay serios riesgos en la vigencia de las generaciones futuras, y no estamos hablando de 50 o 100 años, de que haya 50 años que se vayan a perder, no estamos hablando de máximo 10 años, porque han ido a la quiebra el Fondo del Magisterio, Colpensiones, o sea, ya hay una crisis que nos ha demostrado, por ejemplo, con el Seguro Social, por ejemplo, con el FOPEP, por ejemplo, con la UGP, que están en crisis económica y que hoy tienen en vilo también que si se reducen las horas, pues entonces cada cuánto se va a conseguir cotizar una semana completa. Supongo yo que la propuesta pensional también vendrá aunada a esto de reducir entonces semanas de pensión por horas de pensión, y que la gente tenga una serie de bonos pensionales o unos recursitos que son solamente paliativos frente a la situación de un modelo de explotación y de expropiación que lo único que busca es una acumulación de capital en ciertos sectores y que los trabajadores llevemos del bulto.
Creo que crisis como esta la han vivido hace una década en Europa, por ejemplo, con la crisis en la que las consignas eran pues que los trabajadores no tenemos por qué pagar las crisis económicas del capital, y es que son temas más de ajuste económico general y globalizado para que cada vez sea más imposible alcanzar ciertas metas y entrar a las grandes franjas de personas que o están en la miseria o necesitan más y más subvenciones del Estado para poder sobrevivir. Bueno, entonces en este punto de contratación por horas, ¿cuál sería la solución para lograr efectivamente pues, condiciones de trabajo decente para lograr mejores oportunidades laborales para los trabajadores y trabajadoras del país? Es que definitivamente, según el DANE, hay más de 38 millones de trabajadores hoy, una población en edad de trabajo. Esta población que puede estar entre los 20 y los 60 años, lo que llaman también la población económicamente activa. Esta es la población a la cual el país en su conjunto debe mirar cómo es que lo vincula y lo relaciona y le posibilita el que se desarrolle como lo dice la Constitución, el ser garante y darle el derecho al trabajo. El Estado tiene que garantizar el derecho al trabajo. Ese derecho al trabajo debe, como un derecho humano, como un derecho y un principio, el Estado en su conjunto debe trabajar por garantizar eso. Pero además de ser un derecho, también es un deber. Entonces, el trabajador también, o las personas como ciudadanos, tenemos que vincularnos a una actividad productiva, a una actividad laboral, en donde enriquecemos la humanidad y la sociedad en su conjunto, porque hacemos cosas para beneficio de la sociedad. Y entonces, lo que tiene que hacerse aquí es mirar una reforma que realmente apunte a garantizar ese empleo, ese trabajo, y no puede ser unos trabajos como están apareciendo ahora de un momento, sino una proyección de largo aliento, en donde la sociedad también dice qué sociedad es. Y en esta sociedad, por ejemplo, en donde en la producción de servicios, en la producción de artística, en la producción intelectual, en la producción de invención de cosas, en todo esto la sociedad tiene que meterse realmente a mirarse como país. ¿Cómo ponemos a producir esos dos mares que tenemos, los ríos que tenemos, las montañas que tenemos, nuestro aire, nuestro espacio, también el aire, el oxígeno, etcétera? Tenemos todo un país que tenemos que empezar a producir y tenemos que mirarlo entre empleadores y empleados. ¿Cómo es que lo vamos a poner realmente a que dé, o que la inteligencia artificial se ponga al servicio de eso, los drones, todo esto que está hoy de la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la sociedad? Pues tiene que replantearse, y eso es lo que tiene que ser la reforma, realmente una mirada de replantear el país, de replantear los empleados, los empleadores y el Estado, el gobierno tienen que estar atentos de mirar a ver qué es lo que necesitamos. ¿Cómo es que vamos a hacer uso de nuestra agua, de todo lo que tenemos, de inclusive hasta los mismos desiertos, de nuestros espacios turísticos, etcétera, etcétera? Bueno, la CTU Radio habló con los presidentes de las organizaciones sindicales filiales a nuestra Central de Trabajo CTU STRAP de Bogotá y le preguntamos qué opinan frente a esta propuesta de reforma laboral que plantea el Gobierno Nacional y los empresarios. A Leumann, en la mesa de trabajo, y a nuestros oyentes les cuento que efectivamente le preguntamos a varios presidentes de las organizaciones sindicales filiales a nuestra Central del Trabajo CTU STRAP en la capital del país, y esta fue su respuesta frente a la propuesta de reforma laboral del Gobierno Nacional. Le saluda el presidente del sindicato Sinalpec, Johan Alcalá, y frente a este tema pues tengo que decir que la reforma laboral hay que hacerla, pero no en los términos en que manifiesta la señora ministra, de flexibilizar el trabajo en el sentido de realizar de aquí en adelante que se pueda contratar por horas. Esto es una regresión, o sea, a los derechos de los trabajadores, porque la reforma laboral tiene que ir encaminada más en el tema de
de dar unas verdaderas garantías a los trabajadores en términos de salarios dignos y justos, en términos de jornadas laborales dignas y justas y en términos de fortalecer toda la carga prestacional de los trabajadores y empleados públicos y privados. Pedro Rubio, presidente de AFUNGER, Sindicato de los Trabajadores de la Contraloría, también realizó su pronunciamiento frente a la reforma laboral. Mientras en el mundo del trabajo a nivel mundial se están promoviendo prácticas de bienestar laboral a través de legislaciones que permitan que el trabajo dignifique al hombre, las sociedades y que promuevan el desarrollo en Colombia, seguimos insistiendo en la tesis del modelo neoliberal, que es un mantra de la flexibilización laboral que promueve cada vez relaciones inequitativas entre trabajo y capital, entre trabajadores y empleadores. Por lo tanto, pues esta reforma que proponen no solamente FENALCO, sino la ministra, que pues no es nada más y nada menos que voceros del modelo de la economía naranja, que es un modelo que promueve precisamente la informalidad y el subdesarrollo, pues está demostrando qué es lo que quieren ciertos promotores del modelo para la clase trabajadora colombiana, y es la flexibilización laboral, la pauperización y la posibilidad de aumentar aún más la brecha entre los capitales de inversores y la cada vez más exigua clase trabajadora colombiana. De igual manera, Manuel Noboa, presidente de la Unidad Nacional de Trabajadores de la Justicia, UNITRAJ, nos precisó la postura de los trabajadores. Primero que todo, la flexibilización que propone para el trabajo es únicamente el favorecimiento de todos los empresarios y la esclavitud para los empleados. Porque si va a trabajar por horas acá en Colombia no se justifica en la medida que no va a tener los pagos propios que corresponden ni para pensión ni para salud, sino que tiene que correr por cuenta del trabajador, y el empleador no tiene ninguna responsabilidad de manera directa. También nosotros vemos que una de las propuestas es que el empleador en cualquier momento puede sacar a los trabajadores sin necesidad de hacerle ningún reconocimiento, o sea, los puede echar de la empresa. Nosotros podemos encontrar también que esa flexibilización es una forma de esclavitud y sometimiento del trabajador al empresario, y es también la forma que tiene para poder dar por terminado los sindicatos, porque no hay formas de asociación de aquellos trabajadores que que se quieran organizar, que estén trabajando en la empresa. Esta reforma laboral, que se conoció en los últimos días por parte de la ministra del Trabajo, Alicia Arango, y que pretende permitir la flexibilización de la manera como se contrata a los trabajadores en Colombia, ha generado diferentes reacciones en los sectores productivos del país. Para CTU Radio y Patia Hurtado. Bueno, Yamile, usted como presidenta de FEUSTRAP Bogotá, escuchábamos a nuestros líderes sindicales de las organizaciones sindicales filiales a nuestra Central del Trabajo CTU-STRAP por Bogotá, y el común denominador es que sin duda afirman que sí se debe realizar una reforma laboral en Colombia, pero que garantice condiciones laborales o una jornada laboral digna y justa, de igual manera un salario digno que pueda traer condiciones pues o mejor calidad de vida para todos los trabajadores y sus familias. ¿Qué decir frente a esta postura? Bueno, yo creo que lo primero que nos interesa dejar claro es que nosotros desde la CTU nos oponemos a esa reforma laboral impuesta que se viene gestando desde ciertos sectores y que no nos representa. ¿Por qué? Esta mañana la ministra Alicia Arango, Alicita como le dice Pachito, estuvo en Blue Radio y señaló que no se ha radicado un proyecto de ley desde el Ministerio del Trabajo o desde el gobierno formalmente, pero que sí va a haber una discusión en una comisión de concertación donde ella habla del diálogo tripartita, donde dice que esto tiene 3 patas y hace una serie de señalamientos, pero se le olvida de decir que es que esa comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales de Colombia se creó en la Constitución de 1991 en el artículo 56 y sí ha tenido un desarrollo.
pero la reglamentación Leumann se creó en 1996. O sea, hágame el favor, hace 20 años. La actualización de las organizaciones sindicales en Colombia es distinta de hace 20 años a como es hoy. Nosotros, por ejemplo, no estamos incluidos en esa comisión de concertación de políticas laborales y salariales por las interpretaciones de adrede, hay que señalarlo, que erradamente hace la ministra del Trabajo, aunada con sectores sindicales tradicionales que no les interesa la participación democrática de otras voces en esa comisión. Por supuesto, imaginamos cuál va a ser la reforma que quiere proponer Julio Roberto Gómez, un señor que no trabaja hace no sé cuántas décadas, que ya está pensionado, o dirigentes de las centrales tradicionales que efectivamente representan únicamente a los pensionados en Colombia. Entonces, una cosa es la reforma pensional y en eso deberían ellos ubicarse en sus espacios. Por supuesto que sí, la Confederación Democrática de Pensionados hace parte de la misma comisión, ubíquense de ese lado, pero que los que sí estamos representando a los trabajadores tengamos la posibilidad de ser incluidos en esa comisión de concertación. Entonces, por eso no estamos defendiendo una reforma laboral que va a ser construida sin una verdadera participación democrática de los trabajadores. Ahí no podemos decir, y es que no podríamos opinar menos frente a una reforma que se ha señalado en los gremios económicos como la ANDI, la COPI o el mismo FENALCO que hacen parte de esa comisión, pues que haya pago por horas, que haya un salario diferencial para jóvenes, que haya inestabilidad en los cargos. Es más, es una reforma que atenta contra las organizaciones sindicales, porque en la medida que yo no tengo un vínculo real con un empleador, no me voy a sindicalizar. Está en juego la vigencia de la misma democracia en Colombia. Y creo que es que hay una cifra preocupante, Leumann y William, en esta mesa, que a mí me da vueltas en la cabeza y nosotros estamos diciendo, es que la reforma laboral no es para mí. O sea, yo, Yamile Garzón, yo ya tengo, bueno, si no pasa nada, ¿no? Pues yo ya tengo un tiempo de pensión, un año determinado, un espacio y una vinculación laboral. Pero sí para los jóvenes. A mí me parece alarmante una cifra que quiero que tengamos en mente a propósito de cuando hablamos de trabajo decente, a propósito de cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de que vamos a tener trabajo por horas, y es que la Organización Panamericana de la Salud publica cada año o cada 2 años, depende, últimamente es una publicación anual, el informe que se llama La Salud en las Américas, y en este informe la Organización Panamericana ha señalado que existen cada vez más problemas de salud mental. Y es que son unas cifras alarmantes. El 73,5% de los adultos tienen problemas de salud mental y las cifras son más altas en los niños. Estamos hablando de que 82,2% de niños y adolescentes tienen trastornos graves de salud mental. Y es que si tú vas a ver, es que efectivamente cada vez son peores las condiciones laborales de los padres, cada vez son peores las condiciones de acceso. O sea, es una situación de lo que yo he señalado, que es un problema de un modelo que cada vez más va en contra de la vida y de la misma posibilidad de seguir existiendo en un país como Colombia. Bueno, William, sin duda entonces a través de este análisis pues vamos detallando algunos factores importantes. El problema no es la reforma laboral, porque se requiere una reforma laboral en Colombia, sino quiénes están construyendo esa reforma laboral y cuál va a ser el impacto para los trabajadores y sus familias. Quiénes en verdad están sobre la mesa en ese espacio que ellos llaman tripartito y que sin duda pues no representa a la mayoría de los trabajadores del país. Sí, indiscutiblemente esta reforma tiene que ser concertada necesariamente, como lo dice la OIT, de manera tripartita, en donde esté el Estado, en donde estén los empleadores y estén los empleados. Obviamente quienes los representan, y en esa representatividad genuina y cierta, y eso pues le corresponde a los organismos de control y ejercer obviamente las funciones para las que están diseñados y para los que fueron hechos los diferentes organismos. Ahí está el caso del Ministerio del Trabajo, quien fue, por lo menos en la última etapa de su aparición como ministerio, tiene la función es de equilibrar entre empleadores y empleados. Y lo que nosotros encontramos es que el Ministerio del Trabajo no juega ese papel, todo lo contrario, está casado necesariamente con los empleadores y ha perdido de vista de que él debe también defender a los empleados. Entonces, en una visión de esas, lo que nosotros requerimos necesariamente es una visión de poder pensar en el país, y no se puede seguir pensando solamente en el equipo de los empleadores. Los empresarios no pueden seguir pensando en eso, porque en la medida que sigan creyendo que toda la productividad y toda la ganancia debe ser solamente para sus bolsillos, pues necesariamente
esos bolsillos se llenan, pero los otros van a quedar hogares sin poder tener la capacidad de alimentación, sin tener la capacidad de tener el acceso a una salud, el acceso a mínimos aspectos como la recreación, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente aquí se requiere necesariamente para que sea una sociedad justa, una sociedad democrática, una sociedad que realmente se desarrolle y avance, como lo hacen en Europa. Los empleados de cierta empresa, por ejemplo, de la producción de automóviles, dicen, bueno, ustedes van a producir un poco más de automóviles y en la medida que produzca también a ustedes se les revierte en la parte laboral eso de la venta de los mismos vehículos que se haga. Cosas como esas. Entonces, si Colombia produce y hace cosas, tiene que verse también reconocido el sector de las familias colombianas, de esos más de 38 millones de trabajadores de la población económicamente activa o de la población en edad de trabajo. Bueno, nuestra directiva Hipatia Hurtado también habló con los presidentes de las federaciones, de las organizaciones sindicales presentes en las 17 regiones del país donde nuestra Central de Trabajo CTU-STRAP hace presencia. Hipatia, ¿qué le comentaron o cuál es la postura de los trabajadores de las regiones del país frente a esta reforma laboral? CTU Radio habló con los presidentes de las diferentes organizaciones sindicales filiales a nivel nacional para conocer su postura frente a la reforma laboral que proponen los empresarios y el gobierno nacional. Soy James Obando, presidente de USTRAP Valle del Cauca. Si una persona de 62 o más me muestra que puede cumplir con cierta tarea, yo pienso que debe tener un contrato laboral que le garantice una estabilidad económica para él y los que vienen detrás de él. Entonces yo pienso que no es medir por edades o por algunas formas, sino como medir capacidades, ¿sí? Ahora, tener en cuenta que un trabajador cómodo e incentivado trabaja más motivado y rinde más. Escuchamos a Fernando Vázquez, presidente de la Unión Regional de Empleados Públicos y Privados. Para nosotros es una desesperación que tiene el gobierno con lo relacionado a mostrar resultados en lo que tiene que ver con el pleno empleo. En un país en donde el 64% está en condición de y hay un desempleo del 10.8% y el 44% de los trabajadores gana menos de un salario mínimo. Eso quiere decir que son 11 millones de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo. El gobierno con estas estadísticas está viendo que está perdiendo el año con lo que tiene que ver con el pleno empleo y quiere sacar una reforma laboral completamente lesiva para los trabajadores. También hablamos con Alberto Ballestas, presidente de FEDEUSTRAP Atlántico, quien nos explica cuáles son las posibles consecuencias de esta reforma para el mundo del trabajo. Mi rechazo total a la reforma que viene impulsando el Ministerio de Trabajo, la cual tiene nombre propio y se llama el Gremio de los Empresarios. Esto no tiene otra finalidad sino es la de atentar contra los derechos laborales de los trabajadores al querer imponer salarios por hora y una vinculación de jóvenes profesionales con un pago del 75% del salario mínimo, lo cual es algo que desmejora la calidad de vida del colombiano y del trabajador y atenta contra la estabilidad laboral de los trabajadores, porque ahora van a querer desvincular a los antiguos para enganchar jóvenes con menor salario, beneficiándose así los empresarios. Mi nombre es Álvaro Aguilar Castellanos, presidente de FEDEUSTRAP Santander, filial CTU. Respecto a la reforma laboral, no estoy de acuerdo en muchos aspectos. Primero que todo, se pretende bajar el salario a la gente joven y eso sería irreversible. Colombia es un país en vía de desarrollo o subdesarrollado. No nos podemos comparar con las potencias como Estados Unidos o los países europeos, donde el salario mínimo alcanza a los 3 millones de pesos mensuales. Pagar aquí en Colombia por horas sería
retroceder, porque volveríamos a la tercerización y sería aún mucho más peor que las OPS. Iván Serna, presidente de Fedeustrap Eje Cafetero, argumenta las repercusiones que conllevaría esta reforma laboral en los trabajadores. Consideramos que es algo regresivo, ya que la gente no alcanzaría mediante horas o por días a hacer las cotizaciones para el sistema de pensiones, y los beneficios económicos periódicos, que son una farsa también, no contemplarían lo necesario para que la gente reciba una pensión, sino un auxilio. Entonces, consideramos que debe ser retirado este proyecto, y lo mismo que el del sistema de pensiones, que quieren aumentar el porcentaje de cotizaciones para pensión y salud. Los trabajadores de Colombia manifiestan a través de los micrófonos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo su inconformidad frente a las nuevas maneras de contratación que propone el gobierno y los empresarios en Colombia. Para CTU Radio informó Hipatia Hurtado. Bueno, después de conocer las opiniones, la postura de cada uno de los presidentes de diferentes regiones del país, es importante, Yamile y William, precisar en este punto de este espacio, entonces, ¿cuál es la propuesta del Central de Trabajo CTUSTRAP? En el anterior proceso de negociación colectiva, pues se viene hablando, se propuso, y el gobierno se comprometió a adelantar una reforma o un estatuto único laboral que sin duda abarca más allá de lo que puede ser una posible reforma laboral y que beneficia no solamente a los trabajadores, sino también a sus familias. Pues, ok, estábamos tratando de ponernos de acuerdo quién hablaba primero. Bueno, Leomar, creo que todo lo que hemos señalado acá quiere decir un poco es que primero no estamos de acuerdo con esa reforma pensional y laboral impuesta, especialmente el tema laboral, que es lo que nos atañe como trabajadores, y es que no hay los escenarios particulares de diálogo social y concertación, y es mentira lo que ha señalado la ministra. En ese comité bipartito hemos visto que es una burla, el Departamento de la Función Pública, el viceministro, las mismas otras confederaciones están ahí haciendo la operación tortuga, lenteja, lentejita, para que no suceda nada en ese comité bipartito. No existe una verdadera y real democracia en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. No es verdad. Existen solamente 3 confederaciones que están presididas por pensionados. Digo, solo una tiene vinculación laboral real. Entonces no nos representa, no estamos nosotros tampoco. Entonces, eso tiene que decirnos que es una imposición de ciertos sectores amañados con sectores tradicionales del sindicalismo colombiano que les interesa y que están ahí calladitos sin hacer mucho. Por eso hay sectores de estos que presiden pensionados que han dicho que no van a salir a las movilizaciones porque no les interesa. Nosotros reclamamos nuestro legítimo derecho como trabajadores a participar de la huelga, porque es que es un derecho fundamental que nos ha dado la OIT, pero también porque es un derecho legal en Colombia. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por supuesto que estamos porque haya una reformulación de las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, sí, y el problema también tiene que ver con cómo las nivelaciones salariales, o que no existen tampoco, pero sí las regulaciones laborales en materia económica para los trabajadores en compensación por su trabajo, llegan a darle la calidad de vida que merecen los trabajadores en Colombia, que merecemos los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. Y sobre eso lo hemos discutido porque es que no es lo mismo las condiciones de vida que tienen los trabajadores y el nivel de salario en Pasto o en Nariño, cuando un trabajador tiene que estar a horas completas de su lugar de trabajo. Lo hemos visto, por ejemplo, la semana pasada en el acompañamiento que hicimos como confederación a nuestro sindicato filial ASDEM, personas que tienen que ir de Puerto Wilches a Barranca Bermeja en una chalupa 2 horas y media. O sea, hágame el favor, ¿cuáles son las condiciones de vida que tienen esos trabajadores? Por supuesto que no podemos estar a favor de eso. O las condiciones que tienen actualmente los trabajadores, como lo hemos visto, inequitativas y desiguales en toda Colombia, los trabajadores de la Fiscalía. A propósito que estaba Jimena conectada, un abrazo, Jimena.
pero son distintas. Entonces nosotros sí estamos porque haya una regulación laboral que favorezca el desarrollo y de lo que se ha llamado en los últimos años calidad de vida de los trabajadores colombianos, pero no de la forma en la que se dice que es que sí hay participación cuando no es real, que es democrática cuando tampoco, porque es que la democracia no es solamente un mecanismo, Leumann y William, como lo hemos dicho muchas veces en esta mesa. O sea, la democracia no solamente es ir a votar o a decir qué es, la democracia también es la opinión que representa y que eso que tiene que ver con la realidad de los trabajadores. Entonces no estamos a favor de eso, creo que sí estamos por lo que ha señalado William acá, y es la reglamentación del Estatuto del Trabajo, y que a partir de allí se tenga en cuenta todo, cuáles son las condiciones laborales y contractuales, cómo se accede a un contrato de trabajo, qué tipo de contrato tienen que existir en todos los escenarios, en los públicos y en los privados, cómo hay la diferenciación para las personas que tienen una condición de discapacidad, cómo se compensa también a las madres, cómo se regula el servicio doméstico, cómo se tienen en cuenta las minorías. O sea, es una cosa que de verdad necesitamos con relación a la realidad colombiana. William, ¿cómo entonces, o mejor, por qué es importante hablar en Colombia sobre un estatuto único del trabajo para combatir precisamente esa crisis de representatividad de los trabajadores que resultan en una mesa personas que no corresponden o que no pertenecen al mundo del trabajo decidiendo por los trabajadores, y para combatir esas iniciativas de los empresarios y del gobierno nacional que son en muchas ocasiones lesivas para el mundo del trabajo? No, definitivamente esa reforma, y quienes estén o quienes estemos y podamos llegar, deben ser auténticos y genuinos representantes de esos sectores, de ese tripartismo, y allí dentro del seno y dentro de la organización de ellos, de manera democrática y de manera participativa y concertada y como corresponde, sean elegidos de manera seria y respetuosa. Porque es que hoy la comisión de concertación es un remedio, y esa comisión de concertación está al servicio de la burla de los mismos trabajadores, y quienes nos están representando allí nos han impedido que precisamente el Estatuto del Trabajo no se desarrolle. Ese estatuto necesariamente tiene que definir sobre las relaciones laborales, cómo van esas relaciones, y en esas relaciones laborales distinguir y definir claramente que no existen privados y oficiales, por ejemplo. A partir de la reforma de la Ley 50, los trabajadores de la empresa privada son unos y otros los del sector oficial o del Estado. No todos somos trabajadores colombianos, y como trabajadores colombianos todos estamos para producir y para mejorar bienes y servicios para el país y para la sociedad colombiana y para el mundo. Entonces todos los servicios que prestamos, lo que hacemos, en donde ponemos nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra salud, todo lo que tenemos, nuestro conocimiento, todo eso lo ponemos en beneficio de eso que es el resultado del trabajo, ese trabajo que es entregado a la humanidad, que es entregado a la sociedad, y la sociedad debe reconocerle un estipendio, un salario, una parte económica que es representativa, que le permita tener un nivel de vida digno. Así, de manera muy recortada, tendríamos que decir eso. Ese salario digno, ese salario que hablamos también del trabajo decente, ese salario vital que le permita a alguien, hoy en el mismo desarrollo de la tecnología, estamos hablando del trabajo del ocio. El trabajo del ocio es entender que una persona puede trabajar solamente 4 o 5 horas, y en esas 4 o 5 horas tiene que recibir su salario del mes. Pero para poder hacer un trabajo de 4 o 5 horas necesita estudiar por lo menos un mes, o ir a hacer unas acciones que le permitan para presentar ese trabajo de un tiempo distinto. Hoy hay que mirar también la parte tecnológica, el desarrollo mismo, eso no lo negamos, pero hay que darle en debida proporción y en razón realmente de no perder de vista para qué es el salario, cuál es ese estipendio que debe recibir un ser humano y una persona que realmente está en este planeta Tierra y que debe garantizarle su subsistencia. Bueno, Yamile, ¿qué decirle a José Moreno, que está
conectado a través de nuestra transmisión en vivo desde Arauca y a los trabajadores del país frente a la importancia. ¿Por qué es importante salir, manifestarse, movilizarse el próximo 21 de noviembre a esa gran huelga nacional que estamos convocando desde la Central del Trabajo? Bueno, Lemuán, primero pues un saludo a José. Arauca debe estar haciendo un calorcito pero impresionante. Entonces, no, pues a José, por supuesto que se mantenga conectado siempre en nuestras redes sociales. Pero segundo, hay otro punto que es que se me estaba olvidando y es que no lo puedo dejar pasar porque me da amigdalitis si no lo hablo en este escenario. Y es que Colombia, por ejemplo, ha visto en los últimos tiempos las crisis por las que han pasado ciertos grupos de trabajadores y parece como un tema aislado. Entonces parece un tema aislado, por ejemplo, el tema de los futbolistas en Colombia. Y es que tenemos que decir que es una situación bastante precaria las condiciones de contratación de los trabajadores del deporte. No solo los deportistas, digo, ¿cómo es posible que si hay alguien que se dedica a ser deportista, pues no tenga derecho a tener un contrato laboral con una empresa que lo patrocine? O sea, eso tiene que haber unas regulaciones del trabajo porque es a lo que se dedica la persona, ¿sí? Si yo me dediqué a ser maestra, pues es que mi función como maestra y mi posibilidad y mi ejercicio profesional está ahí y mis condiciones laborales deben darse para que sea eso. Si yo soy abogado y trabajo en la rama judicial o trabajo, pues en mis condiciones laborales tiene que ver con cómo en esa vinculación el Estado, no por el contrario, terminemos de acabar los pocos espacios o las esferas que controla o las manos invisibles del Estado, sino por el contrario debe tener mayores niveles de injerencia sobre cómo se dan las regulaciones de las contrataciones de los trabajadores artistas, de la cultura, del deporte, de los espectáculos sociales, los cantantes también. O sea, creo que tiene que existir, no por el contrario, retraernos de esas condiciones, sino de desarrollar mayor injerencia. Y esas han sido nuestras preocupaciones, por ejemplo, que de nuestro directivo Edinson Bonilla cuando ha dirigido este sindicato de migrantes, porque es una realidad. Los problemas de las migraciones humanas son históricas, que lo digan los profesores de sociales, que es que, o sea, cómo llegaron los hombres o cómo llegaron los seres humanos a América, efectivamente por una migración humana. Entonces, el problema de la migración humana va a existir con la crisis que hay en los países vecinos o como sea. Pero el punto está en cómo dignificamos las condiciones en las que los migrantes laboran en Colombia y cómo también ellos pueden tener una calidad de vida y pueden tener acceso a un trabajo, a un contrato, a salud, a que sus hijos estén aquí. Porque es lo mismo que ha pasado con los colombianos, con los más de 5 millones de colombianos que están en todos los países que fueron esparcidos por culpa de la guerra y del conflicto social y armado que se vivió en Colombia en los últimos años. Entonces, migrantes van a existir y debemos velar por ellos. Creo que uno de los llamados que tenemos es que ser vigilantes con este tema porque es un asunto que nos incumbe a todos y todas y ahí tenemos que estar donde se afecten los derechos de los trabajadores, pues ahí tienen a su confederación para que pueda estar ahí al frente de eso y apoyarlos. Bueno, William, terminemos este espacio invitando a los trabajadores y trabajadoras del país a participar de la gran huelga nacional el 21 de noviembre. Sí, como lo tenemos absolutamente claro todos quienes estamos afiliados a nuestra central, CTU, y somos parte de USTRAP, tenemos claro que la huelga es un proceso y dentro de ese proceso nosotros hoy con la ley 160 pues en la última semana por allá de febrero presentamos nuestro pliego de solicitudes y nuestro pliego de solicitudes lo negociamos, lo discutimos y se llegó a unos acuerdos. Hoy estamos en las mesas, distintas mesas de seguimiento para esos acuerdos que se hicieron y en esa mesa de seguimiento en donde está uno de los puntos, el Estatuto del Trabajo, que no hay nada sobre eso. Hay otra serie de aspectos en los cuales se comprometió el gobierno, se comprometió con nosotros, porque eso es un acuerdo bipartito, y no nos han resuelto nada. No nos han resuelto nada sobre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, no nos han resuelto nada sobre la evaluación diagnóstico formativa, no nos han resuelto nada sobre las plantas de las diferentes entidades del Estado, no nos han resuelto los temas de la salud, del magisterio, no nos han resuelto el problema de la financiación, cantidades de temas que teníamos nosotros en nuestro pliego de solicitudes
Y como no nos lo han resuelto... Perdóname, William, en todos los pliegos, porque el tema no fue solamente, mira lo que está pasando, no se ha instalado la mesa de ambiente, no se ha instalado la mesa de transporte, no ha avanzado la mesa de justicia, escasamente hay 2 convocatorias, cambian cada rato las sesiones porque es a lo que le parece a la señora de la función pública, cuando ella tiene tiempo no respeta las cosas que se han acordado, porque los acuerdos son que mínimo con 3 días, nosotros tenemos dirigentes y compañeros de Santa Marta, de Medellín, que compran su vuelo y resulta que a la señora le parece bien cambiar la mesa, entonces la cambia cuando a ella le parece. Es un incumplimiento total a lo que se pactó. Sin hablar, Yamile, del problema de representatividad en la mesa de género. Las grandes centrales del trabajo, que así se hacen llamar, ni siquiera representan a las mujeres. No presentaron pliego de solicitudes asociado a las trabajadoras para beneficiar a las trabajadoras del país. Entonces es un problema gigante que sin duda ha existido un gran incumplimiento por parte del gobierno nacional en este proceso de negociación colectiva, en lo que se acordó en este proceso, y nosotros desde CTU Radio, de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, pues estaremos realizando programas para ampliar un poco más este tema. Sin duda los trabajadores del país siempre han tenido acceso a esta información, como nos hemos caracterizado, hemos transmitido todo el proceso de negociación de una manera transparente, somos la única central que sin duda comunica en tiempo real esos espacios que deben ser públicos, porque sin duda afecta a todos los colombianos y las colombianas del país. ¿Qué otra precisión hacer? Pues ahí está la explicación del por qué tenemos que ir a la huelga, porque la huelga es inherente a nosotros y es un derecho como lo tienen los pueblos cuando los amedrentan, cuando les impiden su libertad y cuando les niegan la posibilidad de ser ellos. Igualmente a nosotros nos han impedido y no hemos logrado, para lo que hicimos, un pliego de solicitudes y una negociación, no hemos logrado los acuerdos, no hemos logrado materializarlos y volverlos realidad, y como no se ha vuelto realidad, pues nosotros tenemos el derecho a ir a la huelga y a decirle al patrono, decirle a los señores empleadores y al gobierno y al Estado y especialmente al Ministerio de Trabajo, decirles, ustedes no han cumplido, y como no han cumplido, pues nosotros como parte tenemos derecho de ir a la huelga, y aplicamos y usamos esta herramienta que nos da la organización internacional, la OIT, que lo desarrolla ampliamente y lo profundiza, y por esa razón es que hablamos de huelga, porque nosotros tenemos la posibilidad y tenemos las garantías, y el debido proceso que se ha venido haciendo nos da el derecho de ir a la huelga, y por eso mismo pues esos protocolos y esas formalidades pues obviamente que los compañeros están haciendo, de dar su voto, de comprometerse, de hacer la carta huelga también para tener unas garantías que en algún momento, como tendrá la obligación el Estado que definir a quién se le imputa la huelga, quién es el responsable, que creemos en este momento es el gobierno nacional. Entonces será a quienes sancionen y no a los trabajadores, como seguramente siempre se rompe la cuerda por lo más delgado. Bueno, con esta invitación a ejercer el derecho, como muy bien lo dijo William y Yamile, a la huelga, y sobre todo un derecho a la huelga protegido bajo los principios de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política, nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a visitar nuestra página web www.ustra.org y a compartir con nosotros a través de las redes sociales. Hasta pronto.